Buenas tardes, chicos. Pues bueno, el día de hoy nos toca ver la parte del proceso penal, el proceso penal en nuestro país, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a generar o nosotros empezamos a determinar ciertas características dentro del proceso penal, tenemos que tratar de entender, pues prácticamente quiénes participan en este proceso, cuáles son las garantías que nosotros tenemos, todas sus etapas, si existen los medios de impugnación, que también vamos a ver más adelante, y las reformas que se determinan de todos estos puntos. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque al final del día nosotros tenemos que empezar a trabajar o nosotros tenemos que empezar a tener todo este contexto. Una vez que nosotros determinamos todo este contexto, logramos entender también ciertas características, características funcionales que a nosotros nos tienen que llevar de la mano para poder generar un mayor entendimiento o un mejor entendimiento, si lo quieres ver así. Dentro de todos estos procesos o dentro de todo lo que nosotros hemos tratado de generar a partir de lo que nosotros buscamos dentro de. Prácticamente nosotros podemos decir que el proceso penal es el conjunto, ojo, el conjunto de actos jurídicos para poder investigar, perseguir y juzgar los delitos. Tienen que garantizar los derechos, tanto los derechos humanos, tanto los derechos del proceso, y buscar la justicia. ¿Conforme a qué? Pues conforme a la ley. Muchas veces a nosotros se nos olvida esta última parte, la parte de buscar justicia. ¿Y por qué se nos olvida la parte de buscar justicia? Bueno, pues porque al final del día nosotros hemos estado tratando de generar o tratando de reactivar ciertas características puntuales con las cuales nosotros hemos tenido ciertos recursos. Prácticamente esos recursos, chicos, es en donde nosotros tenemos que entender o nosotros tenemos que tratar de entender hasta dónde nos van a llevar. Estas formas o incluso estas fórmulas que generan cierto recurso, también a nosotros nos van a decir si realmente estamos tratando de conseguir o si realmente conseguimos lo que nosotros estábamos buscando. ¿Qué era qué? Pues prácticamente generar o determinar qué era lo que nosotros teníamos ahí en ese proceso. Todo lo que nosotros tenemos dentro de ese proceso, se los decía, es prácticamente garantizar la justicia. Tenemos que proteger los derechos y, lo más importante, asegurar la imparcialidad, chicos. ¿Qué pasa si nosotros aseguramos prácticamente esta imparcialidad? Bueno, pues prácticamente nosotros estaríamos determinando que estaríamos buscando mantener un orden y el entendimiento dentro de un proceso penal. Y dentro de este mismo, pues, sistema jurídico que hasta cierto punto, yo lo alcanzo a ver así, hasta cierto punto podemos decir que no lo tenemos tan viciado, que no hemos tenido tantas formas. Ahora se dan ciertos recursos y estos recursos nos dan principios. ¿Principios para qué? Bueno, pues principios para poder generar un entendimiento de la garantía de justicia, ¿no? Que tenemos la legalidad, contradicción, presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos, que eso ya lo hemos visto, y asegurando el juicio justo y equitativo para todas las personas que se encuentran dentro de este proceso. Muchas veces, chicos, estos procesos los hemos determinado o los hemos generado como un punto de partida por medio del cual no generamos, no determinamos, incluso no hemos podido sacrificar ciertas cosas a partir de. No hemos generado ciertas instancias por medio de las cuales nosotros pudiéramos decir que las podemos brincar. No, al contrario, hemos tratado de entender que esta parte de estos principios y de todo lo que vemos como parte de la importancia, incluso como parte de una estructura jurídica, las hemos llevado a partir de ciertas características, yo les decía, que nosotros como personas, como abogados, hemos formulado en un tanto posible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de nosotros generamos o determinamos puntos de partida con. Muchas veces
tratamos o generamos ciertas formulaciones a partir de, pero esas formulaciones muchas veces nos llevan de la mano para un entendimiento propio. Y esos entendimientos propios, chicos, hemos tratado, porque así lo decimos, hemos tratado de generar nuestros propios determinantes. Ahora, si nosotros nos vamos o reiteramos la parte de nuestro marco legal, también es muy importante que nosotros veamos hasta dónde vamos a llegar con todas estas partes, con todo lo que nosotros pudiéramos determinar dentro de. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las circunstancias siempre van a tener una relación específica a, y esas relaciones específicas no necesariamente buscan la reacción, una reacción positiva o una estructura positiva con. Muchas veces también tenemos o también buscamos esa generación exclusiva, esa ver de dónde prácticamente de dónde salió o de dónde nosotros nos podemos o de dónde nosotros podemos generar un punto de partida. ¿A partir de qué? A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que prácticamente es la base de todo nuestro derecho, de toda la estructura de nuestro país, abordando o determinando ciertos puntos de partida. Y esos puntos de partida te dicen de dónde sale, cómo lo tienes y cómo lo vas a poder llevar. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prácticamente aquí regula un proceso penal dentro de todo territorio nacional. Y por último, tenemos los tratados internacionales y su influencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque al final del día, lo único que nosotros estamos tratando de hacer es generar o tratar de generar un recurso específico, un recurso dotado y generado a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros pudiéramos buscar. Estas relaciones comerciales, si lo logras entender o si lo logras ver desde ese punto de vista, a nosotros nos van a dar puntos de partida generalizados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de nosotros tiene que entender hasta dónde vamos a poder llegar con lo que nosotros estamos buscando, con lo que nosotros estamos teniendo como parte de. Todas y cada una de las características que nosotros generamos también van a ser muy importantes. ¿Y por qué van a ser muy importantes? Bueno, pues porque cada una de ellas te van a llevar o te van a revelar hasta dónde tú vas a poder dar o hasta dónde tú vas a poder generar estos tres puntos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, vámonos a las etapas del proceso penal, que al final del día, estas etapas dentro del proceso penal buscan un entendimiento específico con, y ese entendimiento, ¿cuál es? Ah, bueno, pues que realmente nosotros podamos entender, ¿no? Primero la denuncia o la querella, la actuación del Ministerio Público y las medidas precautorias y diligencias. Esta es la investigación preparatoria, prácticamente dentro de la denuncia, prácticamente nosotros vamos a poder generar o vamos a poder informar qué fue lo que pasó, en este caso, pues el hecho delictivo, ¿no? Muchos lo que hacen es tratar de entender o tratar de generar un recurso propio. Estos recursos propios, chicos, muchas veces son viables, sí, yo no voy a decir que no, pero también tienes que entender que tienes que tener una asistencia ante el Ministerio Público, ante una fiscalía, para que estos derechos puedan realmente ser protegidos y salvaguardados como parte de una formación institucional. Esas formaciones institucionales de las cuales nosotros estamos hablando, chicos, no van a ser otra cosa más que realmente entender o realmente poder generar hasta dónde nosotros vamos a poder llegar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se dan las medidas precautorias y las diligencias. ¿Qué quiere decir? Que al final del día nosotros tenemos que garantizar esta eficiencia dentro del proceso. ¿Para qué? Para poder determinar responsabilidades dentro de este tipo de responsabilidades, nosotros las tenemos como parte de algo que nosotros empezamos a generar, algo que nosotros podemos empezar a tener. Y la parte más importante, esta investigación preparatoria nos va a dar los medios o los recursos
como su nombre lo dice, preparatorios para que podamos iniciar un juicio. Estos juicios muchas veces no tienden o no generan hasta cierto punto viabilidades. ¿Qué quiere decir o a qué quiero llegar con esto? No por el hecho de que tú hayas denunciado vas a poder entender o vas a poder decir qué es lo que tú tienes dentro de, simplemente te vas a generar un medio preparatorio a juicio. ¿Por qué? Porque de ahí viene o de ahí se destapa la parte que nosotros conocemos como etapa intermedia, que prácticamente nosotros tenemos esta audiencia intermedia en donde pues se depura, ¿no? Toda la parte. Se analizan las pruebas, se ofrece y se admiten los medios de prueba y buscan precisar los hechos antes de un juicio oral. Y esto garantiza el proceso ágil, ¿no? De todo el proceso. Después tenemos las pruebas y sus admisiones, que prácticamente aquí es en esta etapa intermedia, es en donde buscamos sustentar que realmente la acusación se lleve a cabo como parte de. Y por último, tenemos dentro de esta parte la formulación de la acusación. Esta formulación de la acusación que prácticamente es la etapa en donde el fiscal presenta formalmente los cargos en contra del imputado, ¿no? Determina los hechos y califica de forma jurídica qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a tener, qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a generar. Dentro de todos estos puntos o dentro de todas estas características es muy importante que nosotros tengamos a ciencia cierta qué es lo que realmente estamos buscando con, qué es lo que realmente yo estoy tratando de entender con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchas veces a nosotros se nos olvida prácticamente esta parte. ¿Y por qué se nos olvida? Bueno, pues porque no le hemos puesto atención, ¿no? A lo que nosotros realmente estamos buscando. Este tipo de características dentro de esta etapa, chicos, lo único que hace es determinar el delito, determinar qué fue lo que pasó y la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como esa parte de estructura? Por último, tenemos, bueno, no por último, por penúltimo, ¿no? Tenemos la parte del juicio oral en donde se desarrolla la audiencia del juicio, ¿no? Que en donde prácticamente nosotros hacemos la presentación de las pruebas, el interrogatorio de los testigos y los argumentos de las partes y la parte más importante, la resolución del juez para garantizar un proceso que realmente sea justo, ¿de acuerdo a qué? A las necesidades y pruebas que nosotros presentamos, que se determinan también como parte de los alegatos. Esta parte de los alegatos lo único que hace es buscar una referencia formal con toda la parte estructurada, con toda la parte que nosotros pudiéramos llegar a generar dentro de. La mayoría de las características que se formulan dentro de este proceso tiene que ver con lo que nosotros estamos presentando. Yo les decía, después de eso, bueno, pues el juez va a poder emitir una sentencia conforme a la ley y de acuerdo a los principios del debido proceso, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente podamos tener ya sea una absolución o una condena. ¿Para quién? Pues para la contraparte. Este tipo de circunstancias, chicos, tratan de darnos a entender a nosotros qué es lo que nosotros estamos buscando como parte de. Por otro lado, tenemos los actores del proceso, ¿no? Que no es otra cosa más que las funciones y las responsabilidades y facultades de que se determinan dentro de la investigación, dentro de todas estas formulaciones o estructuras. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que prácticamente las funciones y responsabilidades que tiene el Ministerio Público es la investigación del delito. Ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis. No necesariamente el Ministerio Público lo tiene que hacer, ¿eh? Un segundo. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues porque al final del día, muchas veces uno como abogado lo que hace es, pues dar este pie para que esta investigación tú como abogado la tengas que llevar. Tenemos que ejercer, ¿no? O él ejerce la parte de la acción penal, da una protección a las víctimas, ojo, no siempre es así, dirige todas las diligencias, recaba pruebas y presenta al Estado, en este caso a un juez, el juicio para garantizar la justicia. ¿Qué facultades tiene durante la investigación? Pues dirige la investigación, recaba evidencias, chicos. El hecho de que recabe evidencias no es otra cosa más que determinar cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes, coordina a los peritos y asegura la preservación de indicios para garantizar el debido proceso penal. Ojo, ojo, la coordinación de peritos es de acuerdo a las necesidades que llegan a tener.
Aquí pongan mucha atención. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú como abogado lo que tienes que hacer es presentar otro tipo de peritos o generar otro tipo de peritos. ¿Para qué? Pues para que pueda garantizarse o pueda darse esta reserva a partir de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos la parte de la defensa, que prácticamente determina los derechos del imputado, tú como abogado, y el rol del defensor particular y o un defensor público. Siempre se los he dicho, yo mi recomendación pues es que tengan un defensor particular, dado que pues prácticamente nosotros tratamos de entender qué es lo que nosotros estamos buscando dentro de estas mismas resoluciones. Y estas mismas resoluciones que a su vez tratan de entender o tratan de dar a conocer formulaciones específicas con. Este tipo de circunstancias generan o determinan un punto de partida. Esos puntos de partida por medio de los cuales nosotros, yo les decía, ya hemos venido trabajando y hemos tratado de determinar cuáles son las funciones principales que van a tener cada uno de ellos. Este tipo de roles que nosotros tenemos dentro de los derechos del imputado es tratar de salvaguardar las garantías que él tiene como parte de un trato justo, un juicio justo y equitativo para la fundación y recolección de todo lo que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, la mayoría de los procesos generados o formulativos tienden a generar un descontrol. ¿A qué quiero llegar? Muchas veces, chicos, estos descontroles de los cuales nosotros hemos ya venido trabajando, tratan de generar como que cierto ruidito, ¿no? Tratan de determinar ciertas cosas. Y ese tipo de cosas también tienen una relación específica con. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las circunstancias o la mayoría de las situaciones muchas veces van a estar controladas como parte de una fiscalía, parte de un juez e incluso como parte de una estructura formulativa. Tenemos la parte del juez y el tribunal, que pues prácticamente aquí, chicos, tenemos las competencias y obligaciones, que ya lo hemos visto, y la garantía de imparcialidad, en donde prácticamente el juez y el tribunal pues tienen la competencia de garantizar, yo les decía, el juicio justo, ¿no? Supervisan todo un proceso. Eh, eh, Vamos a dejar entre comillas que supervisan todo un proceso y dictan la sentencia, ¿no? Asegurando prácticamente el respeto de los derechos y todo el proceso legal que nosotros estemos formulados para poder trabajar con ello. Otra de las, otra de las características que llega a tener, pues es la garantía de la imparcialidad. Esta garantía de la imparcialidad que muchas veces nosotros como abogados le hemos dado otro tipo de recursos, le hemos dado incluso otro tipo de jerarquías. ¿A partir de qué? A partir de lo que nosotros logramos entender. Y el hecho de que nosotros, o que tú digas, es que, profe, ¿cómo yo no voy a entender algo que yo estoy llevando? No, no es que no lo entiendas, simplemente tú tienes que entender que todas las estructuras van a ser diferentes a partir de lo que tú estás presentando, a partir de lo que tú incluso estás tratando de llevar a cabo. Muchas veces uno puede pensar o uno trata de generalizar ciertos recursos, ¿no? Ciertos recursos específicos con lo que nosotros llegamos a tener o incluso con lo que nosotros llegamos a formular. Este tipo de circunstancias, chicos, trata de decirnos a nosotros qué es o hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día lo único que nosotros hacemos es un entendimiento específico con. Y ese entendimiento específico muchas veces te va a poder decir si tú estás en lo correcto, si tú estás dentro de esa norma o si tú estás fuera de esa norma. Es por ello que el juez lo único que hace es garantizar esta imparcialidad como parte de una estructura, si lo quieres ver hasta un punto, hasta socioeconómica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día lo único que hacen es tratar de entender una vez que se dicta una sentencia, que ya hemos revisado todas las circunstancias, vamos a entender los medios de impugnación. Los medios de impugnación que al final del día no son otra cosa más que la apelación y la queja, ¿no? La apelación que donde prácticamente permite revisar las sentencias y las resoluciones definitivas para corregir errores.
¿no? Y la queja, pues que prácticamente impugna aquí los actos y las omisiones dentro de todas las autoridades que se generaron dentro de. Tenemos recursos extraordinarios, que prácticamente es el amparo en materia penal, y la revisión, ¿no? Que es prácticamente este recurso extraordinario que permite revisar otra vez al Tribunal Superior y examinar todas las resoluciones que se dieron. Yo lo vería incluso como parte del último recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el amparo en materia penal, pues protege prácticamente los derechos constitucionales, y estos derechos constitucionales por medio de los cuales nosotros vamos a poder decir si realmente se llevó o se determinó el punto extraordinario o el punto de partida. No necesariamente buscamos o no necesariamente tratamos de entender que realmente se dé una justicia pronta y expedita, pero sí hemos tratado de entender hasta dónde vamos a llegar con esta justicia, hasta dónde vamos a llegar con todo lo que nosotros estamos buscando, pero no hemos sabido, ¿no? Tratar de entender estos recursos, porque casi siempre decimos, no, ya no pasó, vámonos a un amparo, y eso no nos va a dar a nosotros una resolución específica. Tenemos procedimientos especiales, como lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que es prácticamente el procedimiento para adolescentes. Y por otro lado tenemos el procedimiento abreviado, ¿no? Que en donde prácticamente es una forma simplificada de llevar estos juicios. Ojo, necesitamos también entender, chicos, que un juicio abreviado determina o busca una relación que determine o que quite esa parte de la controversia a partir de qué, a partir de lo que nosotros tenemos. Palabras más, palabras menos, prácticamente el juicio, el juicio que nosotros tengamos, lo tenemos que llevar a partir de una resolución específica. Y esa resolución específica tiene que ver con lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo les decía, si tú buscas el entendimiento a partir de, ¿no? También necesitamos entender hasta dónde lo vamos a llevar, como una parte estructurada. Y esa parte estructurada tiene que ver con lo que yo estoy viendo o con lo que yo estoy buscando dentro de una resolución. ¿Por qué? Pues digamos que tú tienes que aceptar el delito, ¿no? Y te van a imponer la mitad de lo que realmente te tendría que tocar, entre comillas. No tenemos la garantía de los derechos humanos y dentro del proceso penal. Prácticamente, chicos, tenemos lo que nosotros conocemos la presunción de inocencia y las consecuencias para el imputado. ¿Por qué? La presunción de inocencia no es otra cosa más que la garantía que deben de tener todas y cada una de las personas como parte de los derechos humanos, en donde nosotros vamos a poder decir que pues nadie es culpable, ¿no? O mejor dicho, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este tipo de fórmulas o este tipo de circunstancias, chicos, eh, busca tratar de entender qué es lo que tú tienes como parte de este proceso y te va a garantizar un recurso. ¿Cuál? Bueno, pues que al final del día nosotros vamos a tener ciertas garantías estipuladas dentro de. La mayoría de las circunstancias buscan esa relevancia. ¿A partir de qué? A partir de las consecuencias que nosotros pudiéramos llegar a tener como parte del imputado, que prácticamente es la presunción de inocencia que protege al imputado evitando los juicios prematuros, garantiza un proceso justo, limita las medidas restrictivas y hasta se demuestra, hasta que no se demuestre, perdón, la culpabilidad legalmente que se llegan a tener dentro de todas estas partes. Nosotros también hemos tratado de entender o hemos tratado de generar hasta cierto punto formulaciones estructuras pero si nosotros no logramos entender hasta dónde las vamos a llevar, bueno, pues al final del día nosotros no los vamos a poder entender, ¿no? Tenemos el derecho a la defensa, chicos, en donde nosotros prácticamente tenemos la asistencia legal oportuna y el derecho de ser informado.
La asistencia legal oportuna creo que no tenemos mayor problema. Al final del día, nosotros lo único que estamos buscando es un proceso justo, pero necesitamos entender que pues nuestro cliente debe de tener una defensa adecuada, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de lo que nosotros empecemos o a partir de donde nosotros entablemos ese proceso. Y tiene el derecho a ser informado. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente conozca cuáles son los cargos por los cuales él está siendo detenido, los cuales se le están imputando y pues la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de todas esas circunstancias, dentro de todas estas formulaciones determinantes en cada uno de los puntos? Y por otro lado tenemos la parte de la prohibición de la tortura y los tratos dignos, que no es otra cosa más que la normativa nacional e internacional y los mecanismos de protección que nosotros tenemos en nuestro país, que se generan y que se respetan, ¿no? Que se respetan como parte de los ciertos o de ciertos protocolos que nosotros llegamos a tener dentro de las mismas estructuras formacionales y sociales dentro de nuestro país. Muchas veces, chicos, nosotros tenemos ciertas relevancias en ciertos asuntos y esos asuntos lo único que hacen es tratar de generar ciertos recursos por medio de los cuales nosotros hemos entendido o hemos llevado. ¿Por qué? Pues porque al final del día se determinan como parte de protocolos internacionales y esos protocolos internacionales son generados a partir de una formación estructurada dentro de este tipo de relevancias que nosotros pudiéramos llegar a tener. También nos dicen qué es o hasta dónde tú vas a llegar con todos estos protocolos. Y prácticamente estos protocolos van a ser todos aquellos que nosotros llegamos a tener como parte de una formación visual. Ojo, visual de lo que nosotros tenemos para poder ayudar a estos mecanismos estructurados dentro de una resolución. Tenemos las reformas recientes y los desafíos actuales que nosotros tenemos prácticamente se da con las innovaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y el impacto en la administración de justicia, que hay que recordar que se determinan a partir de un cambio en un sistema oral, un cambio en una estructura social y la parte más importante, prácticamente lo que siempre les he dicho, ¿no? La capacitación de los jueces, la capacitación de todas las estructuras rehacientes a lo que nosotros tenemos y todas las vialidades que nosotros pudiéramos llegar a tener dentro de todos estos o de todas estas, ¿cómo decirlo? De todo lo que nosotros pudiéramos llegar a entender, ¿no? Dentro del mismo proceso judicial. Por último, tenemos los retos y los problemas persistentes dentro de nuestro país, ¿no? Dentro de nuestro país buscamos realmente entender qué es lo que pasa, buscamos realmente buscar qué es lo que se genera, ¿no? Lo primero que hemos, o por lo que hemos tratado de luchar a lo largo de todos estos años, es la impunidad y la corrupción que prácticamente continúan en deterioro de este sistema que nosotros le hemos dado, ¿no? Se pierde esa confianza, chicos, y obstaculiza toda la aplicación efectiva de las normas. ¿Por qué? Pues porque tú te das cuenta que la mayoría de las circunstancias únicamente van a estar establecidas en función de, pero no necesariamente buscas o no necesariamente tratas de entender si realmente se va a poder llevar a cabo. Este tipo de creaciones o este tipo de principios, chicos, han sido, y hay que decirlo con todas sus palabras, han sido reformulados como parte de un, pues de una estructura, ¿no? Dentro de una estructura social. Incluso nosotros lo podemos ver dentro de, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No sé, simplemente darles una lana y a lo mejor con eso pudieras acreditarlo, ¿no? Y este sistema de corrupción, pues nos ha llevado o nos ha tratado de determinar cuáles son los puntos de partida que nosotros tenemos. Esos puntos de partida con los cuales nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo, pero también hemos tratado de entender cuáles son esos puntos con los cuales nosotros hemos dejado de lado
todo lo que nosotros ya hemos visto como parte de nuestro país, como parte de algo que nosotros, pues incluso hemos dejado crecer, si lo quieres ver así, ¿no? También tienes que entender que no todos tienen acceso a la justicia y a la eficiencia. ¿Qué quiere decir, chicos? Bueno, pues que al final del día tenemos muchas referencias administrativas y prácticamente esas referencias administrativas nos llevan de la mano para poder dejar de entender y para poder dejar de crear ciertas formulaciones específicas, formulaciones específicas que nosotros mismos hemos tratado de entender, formulaciones incluso concretas que nosotros hemos tratado de entender como parte de, pero no necesariamente se llevan, chicos. Y ese es el punto en donde nosotros hemos dejado de partir, o hemos dejado de entender hasta dónde nosotros lo pudiéramos llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, hasta aquí dejamos esta clase, chicos. Recuerden, si no tienen dudas, nos podemos retirar sin ningún problema. Si llegamos a tener dudas, recuerden en la plataforma o con un servidor en el personal sin ningún problema, ¿vale? Recuerden, eso es todo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Pórtense muy bien, chicos.